si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, ayer tuvimos un tiempo especial, creo yo, guiado por el Señor, no solo en el tiempo de la exposición, sino en el tiempo de la participación, de lo que llamamos el coloquio, las preguntas. Creo que ese clima de libertad, de confianza, de naturalidad, creo que lo necesitamos cultivar y hay que trabajar siempre para eso. Antes de arrancar con el tema de hoy, quiero retomar el tema de ayer, porque pedimos perdón al Señor y nos arrepentimos, quizás por no haber cuidado mejor lo que tenemos en casa, en la iglesia, a los que nos sirven, los que nos pastorean, pero también pedimos al Señor que Él levante hombres que fortalezcan la vida pastoral y espiritual de la iglesia, porque no es posible que una iglesia pueda crecer en número, y ya sois un número importante. Aún hay algunas sillas vacías, pero esas sillas, por la gracia del Señor y en su plan soberano de salvación, se van a llenar. Este lugar se va a llenar aún más, porque la gente necesita encontrar una iglesia que sea atractiva, es decir, que viva la vida de fe, que podamos alabar y cantar al Señor como lo hacemos. El grupo de alabanza es una bendición, todos los ministerios que la iglesia tiene, pero necesitamos pedir al Señor que Él, después de lo que escuchamos estos días, levante hombres que la iglesia pueda reconocer como sus pastores, junto con el que ya tenéis, nuestro hermano Pepe. Yo quiero preguntar si los matrimonios aquí estáis juntos en este momento. ¿Sí? Sí, estáis juntos más o menos en este momento. Pues voy a pedir que oremos, pero, por ejemplo, aquí los tres, yo me sentaré con mi mujer, tú busca a tu mujer, vamos a orar para que el Señor levante ancianos en esta iglesia, que la iglesia pueda reconocerlos, porque se necesita. Ya vimos que la pluralidad de ancianos o pastores está en el diseño de Dios. Él ha establecido ancianos en cada ciudad, porque se requiere un equipo, al igual que un equipo ministerial, un equipo pastoral, trabajar juntos en colaboración, aunando fuerzas, manteniendo el enfoque en la obra del Señor, animándonos cuando uno está desanimado, el otro lo levanta, etc. Así que vamos a orar unos minutos para pedirle al Señor que Él levante ancianos en esta congregación. Todos tenemos, creo que no, un eslabón que hemos ido repartiendo a lo largo de la semana para que lo podamos llevar esta tarde a la iglesia en la calle Restoy, si es posible, que podáis estar y que podáis llevar el eslabón. Es el ticket de entrada para la reunión de esta tarde.
Todos los temas que estamos considerando estos días es como un racimo que no podemos separar una parte del fruto del otro. Contemplábamos el primer día la importancia que tiene saber cuál es el propósito y la finalidad de la Iglesia, en términos globales y generales, que tiene que ver con ese plan de salvación, con esa agenda de Dios para restaurar este mundo caído. ¿Recordáis? No, no recordáis. Voy a volver a predicar. Gracias. Ese gran plan y esa gran agenda de Dios para restaurar este mundo caído, de reunir todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en Cristo Jesús. Y el instrumento, la herramienta escogida por el Señor para llevar adelante este macro propósito y este plan general es la Iglesia. Él nos ha escogido por gracia para llevar la salvación. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios, para que anunciemos las virtudes, las maravillas de Dios, el evangelio de la salvación. Este es el plan general, el plan global. Y Cristo se humanó para salvar a un pueblo propio, celoso de buenas obras, entusiasmados con hacer el bien, empeñados en llevar el mensaje adelante. Propósito y finalidad. Y de lo global bajamos a lo local, la membresía en la Iglesia, el compromiso, la entrega, la dedicación, la cohesión de todos los miembros, siendo Cristo la cabeza, el que da las órdenes, el que impulsa a su cuerpo, la Iglesia, para cumplir con la gran comisión que sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. Y la membresía no es un concepto simplemente formal, de poner tu nombre en un libro. Nosotros no tenemos libro. De poner tu nombre en una tarjeta de membresía. Nosotros no tenemos tarjeta de membresía. Pero la palabra nos dice que el que ha creído en Cristo se integra en el cuerpo de Cristo y participa de la vida de ese cuerpo. Y mejor metáfora que el cuerpo humano, como señala el apóstol, para reflejar y poder contemplar cómo funciona nuestro cuerpo y cómo la cabeza, quien da las órdenes para hacer los movimientos, y todos los miembros de nuestro cuerpo se ponen de acuerdo para llevar adelante una misión, ir en una dirección, muy fácil de comprender, muy fácil de entender. Sin embargo, a veces las experiencias negativas de la vida nos hacen quedarnos un poquito como reservando y diciendo, sí, pero yo no quiero estar ahí. Yo quiero asistir, sentarme, sin tener que participar, sin tener que involucrarme. Pero es como desprenderme de un miembro de mi cuerpo y trabajar con el resto de miembros que no van a funcionar igual. Yo puedo atrapar con mi mano derecha y con todos los dedos de mi mano derecha esta cajita. Si me falta un dedo, lo puedo seguir atrapando, o dos, pero llegará un momento donde la fuerza no va a ser la misma. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios. Todos tenemos una función. Todos tenemos un propósito. La palabra nos lo enseña claramente en 1 Corintios 12, en Romanos 12, etc. Creo que esto se entiende y el ejemplo es claro. La membresía, la integración, el bautismo no es solamente un símbolo de salvación, sino también de comunión, de pertenencia. Yo tengo dos familias. La familia que llamamos en la carne, mi esposa, en mi caso, nuestros hijos, nuestros nietos, y la familia que llamamos de la fe, la familia de Dios. Y realmente, cuando uno considera esta gran salvación, se da cuenta que no puede vivir sin estas familias. Algo te falta. Y no se trata solamente de venir para reunirte,
sino de venir para participar, para servir, para trabajar, para empujar, para ir juntos. El cuerpo va junto, no va un miembro cada uno por separado. Muy fácil de entender. La membresía. También estuvimos viendo el gobierno de la Iglesia. La importancia que tiene para una casa, para una sociedad, que haya un buen gobierno. Ahora estamos sin gobierno en nuestro país, o un gobierno en funciones. Algo se descoloca, se resiente la sociedad, los diferentes estamentos, las diferentes partidas presupuestarias, generalmente para la gente más necesitada. Todo se paraliza. También en una casa, cuando papá y mamá no ejercen la función juntos, como equipo, para hacer que el hogar esté mejor, que los hijos estén más atendidos. Y en la Iglesia igual, fácil de entender. Si no hay un gobierno, una dirección, una perspectiva clara de parte del equipo pastoral, pues tenemos un problema. Lo vemos en la Escritura. Cuando no había rey en Israel, cuando no había gobierno, cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno tiene su opinión, su criterio. Y lo que más daño hace a una iglesia no es que no tenga un gobierno, que es malísimo, sino que tenga muchos gobiernos, muchas cabezas, muchas opiniones. Cada uno saca su particular punto de vista. Eso es lo que más daño hace. Y generalmente eso ocurre cuando no hay un gobierno, cuando no hay una autoridad, como vamos a ver hoy. Y vimos que el gobierno de la Iglesia tiene que ser un gobierno idealmente plural. Está en el corazón de Dios. En la Trinidad está este gobierno también. Ayer no pudimos hablar mucho de esto. Pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo colaboran en este gran plan de salvación. En la Iglesia igual, en el hogar también. No hemos sido diseñados para trabajar solos, por muchas capacidades que tengamos. Entonces, en la Iglesia se necesitan ancianos, plural, pastores, que trabajen juntos, que se complementen, que colaboren. Y ayer escuchamos una pregunta del coloquio, pero eso es sumamente difícil. El hecho de que sea difícil no significa que no tengamos que hacerlo, porque sigue siendo el plan de Dios. Claro que es difícil. Claro que es difícil la convivencia en familia, pero tenemos que trabajar para aprender a llevarnos mejor, para aprender a tolerarnos mejor. Y es una bendición ver un equipo en una iglesia. Lo digo también por experiencia, porque por años he estado solo. Claro, hablamos de una iglesia que tiene 44 años de historia, pero por años he estado solo, he sufrido solo con mi esposa. Demasiado a veces, sin saber muy bien cómo canalizar todo ese dolor. El Señor ha proveyó y sigue proveyendo de un equipo pastoral ahora. Por eso también podemos venir aquí, no solamente cada año, sino varios días. ¿Por qué? Porque hay un equipo pastoral en la iglesia, otros ancianos. Y no solamente ancianos, sino un amplio equipo de liderazgo que apoyan a los ancianos, que nos apoyan, que colaboramos juntos como el cuerpo humano. Pluralidad. Estos ancianos tienen responsabilidades, las 3 R's: responsabilidad, requisitos y reconocimiento. Cuando trabajamos bien esto, una iglesia cuando trabaja bien esto, va a ser bendecida necesariamente. Entonces, ¿cómo se hace el reconocimiento de ancianos? Por hacer un breve resumen de este último punto. El Señor llama a personas de la congregación, pone carga, inquietud, preocupación por las ovejas. El Señor, el Espíritu Santo llama. En segundo lugar, los ancianos, o el anciano en este caso, propone a estos hermanos a la congregación, porque sobrevé, sabe que tiene en su corazón, quizás se puede dejar ayudar por otros hermanos que también ven y pueden hablar con el pastor y decir: mira, esta persona creo que tiene la carga, creo que tiene el corazón, la conocemos, la vemos,
También la Iglesia puede participar en esto, como vimos ayer. Pero finalmente es la Iglesia la que reconoce lo que el anciano propone, con las personas que están, que cumplen con los requisitos y las responsabilidades, que para eso están en la Biblia. Me gustará más o me gustará menos cómo predica el hermano o cómo es, pero mira los requisitos, que para eso están, y las responsabilidades, que para eso están. Así que el Señor nos da una plantilla muy clara para que no nos desviemos del patrón bíblico. Y hoy tenemos un tema que también tiene total conexión con lo que hemos visto hasta ahora. Y tenéis ahí en vuestras notas, aquellos que espero que todos tengáis el cuaderno. En cualquier caso, el tema de esta mañana y el de esta tarde son los únicos dos temas que el espacio está en blanco para que lo podamos trabajar, es decir, para que podamos completar. Y que va a ser sencillo. La palabra de Dios en su presentación de las cosas de la vida y de la Iglesia es un planteamiento no simple, pero sí sencillo. Y vais a ver cómo no hay conflicto aquí. Seguro que todos nosotros hemos escuchado aquella frase que dice: ¿y aquí quién manda? ¿Quién manda en la sociedad? ¿Quién manda en este lugar de trabajo? No, aquí el que manda es el jefe. Aquí el que manda es la policía. ¿Y en la Iglesia quién manda? Alguna vez nos ha pasado, el párroco de la Iglesia Católica, que está enfrente de nuestra iglesia, vino una vez para saludarme, porque él vino como párroco a la iglesia, y tuvo el detalle bonito de conocer al pastor de la iglesia. Y vino para saludarme, y hicimos luego una muy buena relación, hasta que le cambiaron de sitio. Yo creo que sé por qué, yo creo que al obispo no le gustó ese párroco. Porque luego nos estaba ayudando a nosotros. Nos dejaba su iglesia, la parte, los bajos parroquiales, para hacer nuestras actividades. Y bueno, tuvimos una muy buena relación. Pero él se presentó y dijo: ¿quién es el jefe aquí? Como diciendo, ¿quién manda aquí? Es una buena pregunta. ¿Quién manda aquí, en esta iglesia? No me contestes. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y generalmente tenemos muy bien asumido la gran comisión de los versículos 19 y 20, que lo sabemos prácticamente de memoria. ¿Dónde está la gran comisión en Mateo? Capítulo 28, versículos 19 y 20. Pero el versículo 18 está ligado a esta comisión. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en base a esta autoridad, que es toda, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora sí que os pregunto y espero vuestra respuesta. ¿Quién manda en la Iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. No lo he escuchado tan claro, ¿eh? ¿Quién manda en la Iglesia? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. El que manda es Él. Esto es obvio. El cristiano, pues, reconoce que la autoridad suprema en todos los órdenes de la vida, no solo en la Iglesia, la autoridad suprema es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la otra pregunta es, y es la que nos importa ahora, porque esta doctrina de la autoridad de Jesucristo la tenemos asumida, la tenemos clara en teoría. La otra pregunta es, ¿cómo nos hace llegar el Señor Jesucristo su autoridad? Porque Él no está aquí sentado a nuestro lado físicamente, Él está presente por su Espíritu aquí,
Pero la pregunta es cómo nos hace llegar su autoridad. Dice Pilar que a través del pastor, Pepe levanta la Biblia. ¿Sí? ¿No estáis equivocados? El Espíritu Santo. Bueno, pues ya está el mensaje hecho. Ya tenéis el mensaje hecho porque, bueno, es que otra vez la sencillez, que no simpleza de la Escritura nos ayuda a entender cosas fundamentales de la vida. Efectivamente, los 3 espacios en blanco que tenéis aquí, podéis completar el primero, el Espíritu Santo. El segundo, la palabra de Dios. El tercero, los dones de gobierno. ¿Ya lo habéis dicho? Pues vamos a terminar en oración. ¿Ya lo habéis completado? ¿Sabéis qué es lo mejor de poder mirar la palabra? No que el predicador tenga que decir lo que él ya ha descubierto, porque ha tomado el tiempo para eso, sino que cuando uno descubre por sí mismo lo que el texto dice, lo que a la pregunta que os he hecho, ¿quién manda aquí?, pues es mucho más revelador. Nos entusiasma la palabra no cuando nos dicen otros lo que dice, sino cuando nosotros descubrimos lo que hay. Eso es lo hermoso. Así que siempre tenemos que hacer un esfuerzo de no esperar a que nos den siempre la comida bien servida. La tenemos que encontrar también nosotros. Aquellos que nos gusta, por ejemplo, las setas. Cuidado con las setas, que algunas son peligrosas. Pero a mí, más que comer setas, cierto tipo de setas, ¿sabéis qué es lo que más me encanta? Ir a buscarlas. Y luego, si no me las como, no me importa tanto, pero el encontrarlas, o el ir a pescar. Hace mucho que no voy a pescar, no tengo tiempo. Pero cuando nuestros hijos eran pequeños, mira qué cara pone tu hijo ahí, eran pequeños, nos íbamos a pescar. Incluso hacíamos supervivencia durante un par de días, 2 días, 3 días una vez. Sí, llevamos lo necesario para pescar y decidíamos sobrevivir con lo que pescábamos. La primera vez que lo hicimos pasamos un poquito de hambre. Pero como vino nuestra hija mayor, que también, bueno, vino la primera y última vez, ya no volvió más. Pero cuando vino, juntamente con el otro hijo que teníamos, luego vino el tercero, pues ella, sin decirnos nada, sin decirme nada, llevaba en su mochila chocolate y chorizo. que cogió del frigorífico. Así que cuando nosotros pescamos una truchita nada más para compartir entre 3, ella sacó su choricito, su chocolate y lo compartió con nosotros. ¡Uy, qué bendición! ¿Para qué os he contado todo esto? Bueno, pues cuando vamos a la Biblia y encuentras por ti mismo lo que ya está aquí, que no lo tienes que poner tú, sino que ya está, lo tienes que entresacar, descubrir, pues eso te anima. Y lo más importante de estos días no es que digáis, bueno, pues lo de la membresía, lo de la autoridad, lo del gobierno. Si tú puedes ver que la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas y que tiene trascendencia para tu vida, te aseguro que vas a vivir y vas a servir de otra manera. No porque alguien te lo haya dicho, sino porque tú lo has visto, porque Dios lo ha dicho. Entonces, el Espíritu Santo. Vamos a comenzar pues por aquí. En vuestras notas tenéis así, el Espíritu Santo, primer agente de autoridad. Vamos a ver aquí 3 agentes llamados de autoridad. Cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, delega autoridad sobre su iglesia, porque el que manda es Él. ¿Cómo nos hace llegar su autoridad? En primer lugar, por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 16. Vamos a leerlo. Otra vez, esto nos implicaría a hacer muchas lecturas, importantes todas ellas. Ahora vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Si alguien, por favor, que lo tenga, lo puede leer en voz alta. Muy bien. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador en sustitución de Cristo Jesús, para que esté con vosotros para siempre. Así que la primera manera en que Cristo está presente en su iglesia es por su Espíritu. Amén. La manera en que Él está presente ahora mismo en su iglesia
es por su Espíritu. Era necesario que Cristo ascendiera al Padre, porque en forma humana no podía estar presente con todo el pueblo a la vez, y en su lugar enviara al Espíritu Santo, que está presente en cada corazón de cada creyente y cada vez que la Iglesia se reúne en su nombre. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18, 20. Así que por medio del Espíritu Santo, el Señor está siempre con nosotros. ¿Amén? Amén. En segundo lugar, la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26, podéis completar ahí en vuestro cuaderno. Creo que tengo que pasar aquí mi PowerPoint. Ah, no, ya me ha ayudado aquí Cristina. Muchas gracias, Cristina. La palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26, ¿alguien lo lee? Prestemos atención a esas palabras que se nos ha leído. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas por cuanto nos recuerda todo lo que Cristo nos ha dicho. Así que el Espíritu Santo nos guía, pero no lo hace a través de voces ni palabras nuevas, sino que nos guía y nos habla por medio de la palabra de Cristo. ¿Sí? En tercer lugar, los dones de gobierno, Efesios 4:11. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, en voz alta? Efesios 4:11. Es decir, el Señor ha designado a algunos miembros del cuerpo de Cristo, no a todos, algunos miembros del cuerpo de Cristo para una función como la de gobernar, guiar, enseñar, administrar, pastorear, dirigir la vida de su pueblo. Encontramos textos muy significativos en Romanos capítulo 12, podemos buscarlo. No vamos a dar por hecho lo que es obvio, pero tenemos que leer algunos textos. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Versos 6, 7 y 8, si alguien lo quiere leer, por favor. Vemos ahí cómo el Espíritu Santo reparte dones y dentro de esos dones están los que tienen que ver con el de gobernar, dirigir, cuidar, etcétera, etcétera. Primera de Corintios 12, 28, un versículo nada más, aunque habría que leer todo el amplio contexto, pero leemos un versículo nada más de 1 Corintios 12, 28. No sé si Javier tú podrías leerlo, por favor, en voz alta. Primera de Corintios 12, 28. Otra vez, la multiforme gracia de Dios para enriquecer y bendecir a su pueblo con dones, con operaciones. Tenemos ahí también recogida la de gobernar o la de administrar. Y finalmente, 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17, si algún hermano, otro hermano puede leer ese texto, 1 Timoteo o hermana 5:17. Muy bien, gracias. Notad que desde el momento en el que no tenemos en cuenta alguna de estas fuentes o agentes de autoridad, la Iglesia deja de someterse a Cristo. Los creyentes, pues, somos exhortados. Esto que voy a decir ahora lo voy a repetir varias veces. Los creyentes, pues, porque este sería un buen resumen, somos exhortados a vivir por el Espíritu, alimentarnos de la palabra y sujetarnos a nuestros pastores. Las tres cosas claramente están expresadas y explicadas en la Biblia.
Si tienes duda, puedes descubrir más y más por ti mismo. Pero es importante entender este equilibrio, esta armonía, de que somos llamados los creyentes a vivir en el Espíritu, a alimentarnos de la palabra y a someternos a nuestros pastores. Ahora, la otra pregunta, porque es importante, aprendemos cuando hacemos preguntas al texto y dejar que el texto nos responda. Y es bueno hacer preguntas. ¿A cuál de estas tres fuentes de autoridad o agentes le damos más peso, más importancia? Es una buena pregunta, ¿no? Es decir, si el Señor Jesucristo hace llegar su autoridad por medio del Espíritu Santo que Él ha enviado, por medio de la palabra inspirada, eterna de Dios y por medio de los dones de gobierno, el elemento humano, ¿a cuál de estos tres elementos o aspectos le damos más peso o más importancia? Piénsalo, más que a ver cómo respondo. Piénsalo, porque vamos a responder a esta pregunta. Es decir, ¿son todos iguales? Los tres, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, los dones de gobierno, ¿son todos iguales? ¿Ocupan la misma posición? ¿Tienen la misma función? ¿Habrá acaso una jerarquía donde uno de los tres es mejor, es mayor, el más importante? Digamos para empezar, porque tenemos que empezar por algo, digamos para empezar que el Espíritu Santo es primero. No porque esté aquí puesto en el orden primero, sino para empezar, digamos que el Espíritu Santo es primero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Doctrina bíblica de primera mano. El Espíritu Santo es Dios. Pero resulta demasiado fácil presentar la preeminencia del Espíritu Santo de esta manera. Y voy a explicar por qué. Porque desgraciadamente esta es una respuesta que sirve de excusa para muchos, incluidos pastores, para hacer valer su propia autoridad, diciendo que tienen conexión directa con Dios. ¿Has escuchado esto alguna vez? Oye, es que yo estoy muy cerca de Dios, ¿sabes? Incluso nosotros tenemos vecinos que nos dicen, oye, rezar por mí, vosotros que estáis más cerca de Dios. Esta expresión a veces la hemos escuchado, ¿no? Diciendo que tienen vía directa con el Espíritu. Cuando el lugar tan destacado, subrayo lo de tan destacado, se le da al Espíritu, y solo al Espíritu, no faltarán profetas que pretendan hablar en su nombre. Si la autoridad de la palabra y de los pastores queda a un lado, no hay quien frene a estos pequeños papas, que en nombre de Dios se atribuyen la unción de Dios, el término apóstol, por ejemplo, que a veces escuchamos, un apóstol de Dios, cuando sabemos que los apóstoles con mayúscula fueron los que fueron, y ese apartado se terminó. El término apóstol lo aplicamos al misionero, lo aplicamos al creyente que es enviado, correcto, pero tenemos que distinguir bien quién se presenta y cómo se presenta. Como aquella persona que entrega una tarjeta con su nombre y apellido y se presenta profeta profesional. ¿Qué quieres que te diga? Yo leo eso y digo, no solamente no me gusta, sino que me asusta. Pero no tanto por mí, sino por cómo puede estar influyendo esa declaración que lo presenta él como profeta profesional en su propia congregación o congregaciones. Y a veces, lamentablemente, pues damos crédito a términos que no están en la Escritura. Digo pues que si el lugar tan destacado lo ocupa solo el Espíritu Santo, con todo lo que el Espíritu Santo es que es Dios, fuera así de fácil, no haría falta la palabra y no harían falta
el gobierno de Iglesia. ¿Por qué? Porque todos que tenemos al Espíritu, los que hemos creído en Cristo, sencillamente nos dejaríamos guiar por el Espíritu. Y eso es, en un sentido correcto, nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu, pero la experiencia luego nos enseña otra cosa, que no es tan fácil. Es que Dios me ha dicho, como decía el testimonio de Charles Spurgeon, ¿no? De que iba a predicar y se le acercó una hermana o hermano y le dijo: señor Spurgeon, Dios me ha dicho que usted debe de predicar sobre este tema hoy en la iglesia. Ahora, eso suena muy espiritual. Y Spurgeon le contesta: pues qué raro, hermano o hermana, que Dios le haya dicho eso a usted cuando a mí no me lo ha dicho. Como diciendo, pues si el Señor tiene tanto interés en que yo predique este tema, pues me lo tiene que mostrar y revelar. Y como no es así, voy a predicar de lo que tenía pensado hacer. Cuidado, incluso la expresión es un poco desafortunada. La etimología de las palabras, la expresión de las palabras también son importantes porque comunicamos cosas con las palabras, sean unas u otras, de lo que decimos. No es lo mismo decir el Señor me ha dicho que decir el Señor creo que me guía o me muestra, me indica que es esto o lo otro lo que debo de hacer. Y otra vez, luego vamos a ver que el Espíritu Santo no puede estar divorciado de la palabra, pero lo vamos a ver enseguida. Así que necesitamos al Espíritu Santo para guiarnos. Pero necesitamos la palabra de Dios para instruirnos. ¿Hay competencia aquí? Os pregunto. No, no hay conflicto de intereses. Son dos agentes de autoridad, de momento, que trabajan en armonía, como la misma Trinidad que hemos dicho. Así que la palabra nos es necesaria, porque es la voz más segura del Espíritu. Subrayo esto. Y claro que el Espíritu nos guía y están los impulsos del Espíritu que nos muestra, pero nunca el Espíritu va a ir de manera contraria a la palabra. No puede ser, porque la palabra ha sido inspirada por el Espíritu y el Espíritu es la voz más segura. O sea, la palabra es la voz más segura del Espíritu. Aquellos que abogan, pues, a favor de la preeminencia y solo la preeminencia del Espíritu Santo y no reconocen la autoridad de la palabra, pronto caerán y caen en subjetivismos humanos y peligrosos. ¿No te ha pasado alguna vez que no sabes si es el Espíritu o es tu corazón que te lleva, que te impulsa, que te empuja? No sabes si son tus deseos genuinos, guiados por el Espíritu, o si son tus deseos sinceros pero equivocados. Y a veces dices, bueno, yo necesito ayuda, porque igual tienes un tiempo donde estás siendo, digamos, presionado por las circunstancias. Si quieres hacer la voluntad de Dios, el Espíritu te está hablando, estás leyendo la palabra y necesitas guía, porque te puedes equivocar pensando que es la voz del Espíritu y resulta que es tu voz interior, personal, que viene marcada también por las circunstancias de la vida. No es tan fácil, ¿verdad que no? A veces separar o discernir. Entonces, aquellos que abogan solo por el Espíritu y no reconocen la autoridad específica de la palabra, pronto caen en subjetivismos humanos y peligrosos. Por otro lado, si el monopolio de la autoridad, y aquí quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque se puede entender mal, si el monopolio de la autoridad en una iglesia solo lo tiene la Biblia, y como protestantes, evangélicos, hablamos de la sola Escritura. Cuando decimos sola Escritura, estamos diciendo que es la norma fiel de conducta y de fe para el creyente. Pero aquellos que abogan solamente por decir, mira, yo el Espíritu, con que esté apagado, no me importa. Lo que me importa es que la Biblia sea mi referencia. Pero también cuidado con esto, porque podemos caer en la bibliolatría.
Pues diciendo, bueno, pues aquí está todo, así que yo tengo que estudiar, tengo que memorizar y tengo que extraer de aquí lo que hay. Si el monopolio, como digo, de la autoridad la tuviera solo la palabra, pues entonces no harían falta ancianos y pastores. ¿No os parece? No harían falta. ¿Por qué? Porque aquí está todo y está todo. En ese sentido está todo, toda la revelación de Dios. Pero si solamente pongo este concepto de autoridad en la Biblia y dejo fuera o al Espíritu, pues tampoco harían falta los pastores y ancianos. No, claro. Pero la experiencia nos enseña y nos dice que se necesita sabiduría de lo alto, que Dios da, no solo a los ancianos o pastores, sabiduría de lo alto que Dios da para discernir las 1000 circunstancias y situaciones que se dan y que Dios en su sabiduría da dones de gobierno, de dirección, guía espiritual por el Espíritu, por la palabra, para que estas personas puedan ayudar y guiar en circunstancias donde el creyente se ve aturdido, y a veces los mismos pastores. ¿O es que acaso yo no necesito ayuda de mis hermanos? La necesito. La necesito. Y tenemos varias experiencias en las que hemos tenido que buscar ayuda de otros pastores, de otros hermanos, con sabiduría de lo alto. Por eso es necesario que las personas que ejercen autoridad entre nosotros estén bajo la autoridad de la palabra y del Espíritu. Vemos que es un peligro y un error. A modo de resumen y conclusión, vemos que es un peligro y un error establecer una jerarquía entre estas 3 fuentes o agentes de autoridad en la Iglesia. ¿Por qué? Porque los 3 son necesarios y son complementarios. Y son complementarios. Cuando cada uno de ellos, tiene su lugar, la Iglesia funciona. Cuando uno de ellos queda relegado, la Iglesia no va a funcionar bien. No me importa cuánta fuerza haya de la palabra misma o del Espíritu o de los pastores, pero si la Iglesia menoscaba alguno de estos 3 agentes de autoridad, la Iglesia no podrá ir bien. ¿Por qué? Porque si nos falta la autoridad y la dirección del Espíritu Santo, nos falta el poder y la vitalidad de la Iglesia. Sin el Espíritu no podemos ir a ninguna parte, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu nos impulsa, el Espíritu nos conforta, nos consuela, nos corrige. Si falta el Espíritu y la dependencia del Espíritu Santo, nos falta el poder y la vitalidad de la Iglesia. La Iglesia será una organización, podrá tener un buen programa de actividades, pero está hueca por dentro. Un monumento, un cuerpo sin vida, una institución. Y cuidado, que estamos siempre en peligro de institucionalizarnos. No miremos solo a la Iglesia Católica, que vemos ahí los templos grandes, ya que forman parte de la historia del museo, vacíos de vida, de contenido. Miremos también nuestras propias iglesias, porque es muy fácil institucionalizarse. Es muy fácil depender de los programas, de la metodología, de las estrategias, que pueden ser muy buenas. Pero si nos falta el espíritu de vida, impulsando, confortando, animando, empujando, nos quedamos sin vitalidad, sin poder. Por otro lado, si nos falta la autoridad y enseñanza de la palabra de Dios, destacarán los criterios humanos y los personalismos de cada cual. Cuando no está la autoridad de la palabra, lo que quedan son mis palabras y las tuyas. Y tu palabra y la mía no tiene autoridad en sí misma. Así que si nos falta la autoridad de la Biblia, brotan los criterios humanos, la opinión de cada cual. Y entonces venimos a ser pues una iglesia mundana y humanista.
En iglesias se predica partes de la Biblia porque otras partes se consideran que no son inspiradas. Esto es un craso error. Cuando le quitamos a la Biblia el poder que tiene, la inspiración y la verdad que hay en todas y cada una de sus páginas de Génesis a Apocalipsis. Y en la declaración de fe, no sé si de esta iglesia, que creo que sí, pero en la nuestra, aparte de otros aspectos doctrinales, decimos que creemos en la Escritura, en la Biblia, como totalmente inspirada por Dios y útil para la vida. Entonces el Espíritu Santo y la palabra se complementan, no están confrontadas, no pueden estarlo, porque es lo que Dios nos ha dejado, entre otras cosas. Finalmente, si nos falta la autoridad y el gobierno de los pastores y ancianos, y os digo que esto lo vemos en iglesias, que a lo mejor está el Espíritu, claro, porque es la iglesia, el Espíritu en mayor o menor medida está. La palabra muchas veces también, pero no hay un reconocimiento ni respeto a la autoridad de los pastores y ancianos. Si nos falta esto, ¿sabéis lo que reina? La anarquía. La anarquía, y seremos una iglesia sin dirección. Y eso es terrible. También es terrible eso. Claro, a veces venimos condicionados por nuestra educación. Los que hemos crecido en una dictadura y nacido en una dictadura, ya los jóvenes aquí no saben mucho de eso, pero pues, oyes, a mí no me hables de autoridad, ¿eh? Estoy harto de que me tengan que decir lo que tengo que hacer. Los jóvenes que ahora no han vivido esa autoridad también se rebelan contra la autoridad de sus padres. Ahora, si esos padres y si esos jóvenes, ¿verdad, Marta?, sois cristianos, la pregunta no es ¿qué me parece a mí? La pregunta es ¿qué dice la Biblia? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, criad a vuestros hijos en la disciplina del Señor. O sea, no hay conflicto, hay armonía. No estoy buscando mi bien, el Señor busca el bien común, el de su pueblo, el de su iglesia. Y aquí igual, no se trata de decir, bueno, es que los hombres me han fallado, es que los pastores me han dañado. Hay que curar eso. Como hay que curar al adolescente o al hijo de donde su padre o su madre no le ha tratado bien. Pero eso no quita fuerza, al contrario, se mantiene lo que Dios dice en su palabra. No podemos cuestionar eso. Porque, repito lo que dije al principio, todo creyente somos llamados a ser guiados por el Espíritu, a alimentarnos de la palabra y a sujetarnos a nuestros pastores. Por cierto, alguien dirá, y es el tema de la tarde allí en Restoy, pero no lo puedo tratar aquí. Bueno, ¿y qué pasa si el pastor o los ancianos que tengo no son buenos pastores? ¿Me tengo que sujetar? ¿Tengo que obedecer? Esta pregunta y otras las voy a responder esa tarde, espero, con la palabra de Dios allí en Restoy. Pero yo sé que aquí nosotros ponemos una jerarquía. Hay quien pone la palabra primero, el Espíritu Santo después y los dones de gobierno. Hay quien pone a veces los dones de gobierno primero, porque hay quien siempre están esperando la voz, a ver qué me dice el pastor. Y hay iglesias, lamentablemente hay iglesias, donde se han acostumbrado a los dictámenes del pastor. Hasta el pastor tiene que decir, incluso en algunos contextos, quién se tiene que casar con quién o quién tiene que empezar a relacionarse con quién, ¿sí? O antes de que tú tomes la decisión de cambiarte de casa, oyes, consúltame a mí. Yo sé que esto nos puede hacer reír, pero nos tendrá que hacer llorar. Porque hay manipulación. Y hay control. Y la Biblia no nos habla ni de manipulación ni de control. Nos habla de cuidado. Y la autoridad no tiene que ver con el control. Y mucho menos con la manipulación. En resumen, pues, si dependemos solo del Espíritu, ¿quién determina lo que es del Espíritu y lo que no es? No hay manera. Si a ti el Espíritu te dice una cosa y a mí me dice otra,
Si solo dependemos de las Escrituras, entenderme lo de solo, ¿quién nos explica el sentido de lo que no entendemos? Y si dependemos solo de los pastores y maestros, ¿quién determina la veracidad de sus palabras? Pues la palabra y el Espíritu determinan. Y sabré si lo que me dice mi hermano se sujeta al Espíritu de la palabra y a la voz de Cristo. Como creyentes, pues, en Jesucristo somos llamados, dilo conmigo, a vivir en el Espíritu, alimentarnos de la palabra y sujetarnos a nuestros pastores y ancianos. Y termino con el texto que, de una manera para mí impresionante, recoge estas tres cosas. Es en 2 de Pedro, y termino con esto, antes de orar. Porque ni he preguntado a qué hora termináis, es a la 1, me imagino, ¿no? Mejor no se lo pregunto al pastor porque siempre me dice lo mismo. ¿A qué hora termináis normalmente, hermanos? 1:15, perfecto, todavía vale. Son y 10, me quedan 5 minutos. A ver, no es que sea yo, controlar el tiempo, pero cuando veo, esta frase no es mía, pero cuando veo que se mueven los traseros en los asientos, es que yo no estoy moviendo los corazones. O sea, y hay hermanos que tienen que salir, que tienen que preparar algo, así que el predicador tiene que saber cuándo tiene que terminar. Amén. Y además, ese reloj lo habéis hecho a propósito. ¿Cómo pueden ser las 2:15? Ayer era la misma hora cuando era de noche, así que no puede ser. 2 de Pedro, y aquí voy a pedir, a ver qué encontráis, a ver qué veis vosotros. En base a lo que hemos dicho, a ver qué veis. Así que busca el texto. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dime qué ves aquí. ¿Ves los tres? Dime el primero, por orden, por orden secuencial aquí. Versículo 19, ¿qué ves primero? La palabra profética más segura, es decir, la revelación de Dios, la Biblia. Versículo 20 también repite, ¿verdad? Muy bien, la escritura, la expresión escritura, Biblia, es lo mismo, son términos sinónimos. ¿Y qué ves en el versículo 21? ¿Ves los hombres de Dios? ¿Ves los hombres de Dios? ¿Los ves? Dios usa hombres. Y estos hombres no hablan por su cuenta. El Espíritu Santo nos inspira. ¿Hay conflicto entre la palabra, los santos hombres y el Espíritu Santo? No hay conflicto. No podemos separar nosotros lo que Dios nos ha separado. Y nuestra responsabilidad es mantener eso en armonía, porque es así como funciona la vida espiritual y la Iglesia, que es el tema que nos ocupa, la autoridad. La autoridad de la Iglesia, que Cristo la tiene por completo en todos los órdenes de la vida, la ha dejado, digamos, delegada en el Espíritu Santo, que es Dios, en la palabra que le ha inspirado y en los hombres a los que Él ha llamado y levantado. Gloria a Dios por esto. Qué bien que esta iglesia local, hasta donde yo puedo ver, Nueva Vida, tiene en el centro la palabra de Dios. Por cierto, enhorabuena por el púlpito. Bonito. También el Espíritu Santo morando en cada uno de vosotros y en cada creyente, y qué bien que esta iglesia tiene un pastor. Ojalá tenga más en un futuro no muy lejano, pero qué bien que tiene un pastor. Y antes de terminar, me gustaría orar por ti y por Rosa
por la familia pastoral. ¿Verdad, Iglesia? Pues os invito a que paséis aquí delante y dar gracias por la palabra que la tenemos en nuestras manos, la palabra que la tenemos en nuestras manos, por el Espíritu Santo que reina en nuestro corazón y por la familia pastoral que Dios ha dejado entre vosotros. ¿De acuerdo? Y es una bendición. Y así como tenemos que cuidar la comunión con el Espíritu Santo y tenemos que atesorar la palabra, tenemos que cuidar de esta familia, de este matrimonio, sirviendo aquí delante de vosotros. Hay que ser agradecidos, siempre. Y también hay que expresar la gratitud, porque si yo os pregunto si estáis agradecidos por este matrimonio, me vais a decir sí. Ahora, si yo os pregunto cuándo fue la última vez que les dijisteis gracias por vuestra labor pastoral, quizás hace ya algún tiempo. Así que el agradecimiento también hay que expresarlo, hay que hacerlo llegar. ¿Amén? Pues quiero orar por vosotros. Padre, muchas gracias por el Espíritu Santo que trajo convicción de pecado a nuestro corazón cuando escuchamos el Evangelio. Ese Espíritu que nos mueve y remueve cada vez que hacemos algo que no te agrada. Gracias porque tú, Señor Jesús, lo enviaste para consolarnos, para confortarnos, para hacernos saber, Señor, que tú eres fiel en tus promesas. Gracias porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a las palabras de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque también nos has dejado tu revelación, que la podemos meditar, considerar, atesorar en nuestras vidas. Gracias por la palabra viva, tuya, que, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser cuando estamos dispuestos a escucharla. Y gracias también, Señor, por los hombres y mujeres que tú levantas en tu pueblo para pastorearnos y para cuidarnos. Y en especial ahora, gracias por Rosa y por Pepe. Gracias por este matrimonio a los que tú has llamado hace mucho tiempo y ellos han decidido entregar sus vidas a ti. Gracias, Señor, por el cuidado que ellos tienen hacia tus ovejas, los miembros de esta iglesia. Y aún las personas que vienen y que visitan y que buscan el conocerte. Así que, Señor, oramos por ellos como iglesia local para que tú les bendigas, les fortalezcas, les mantengas, Señor, en la brecha, que ellos no desfallezcan, que no se fatiguen, que no se cansen exageradamente, Señor, que tú les sustentes cada día. Y que pongas también al lado de ellos hombres y mujeres, como los que aquí están, los miembros de la iglesia, para arroparles, para orar por ellos y para alentarles. Y que tú sigas levantando compañeros de ministerio para Pepe, donde puedan trabajar y puedan servirte juntos en armonía, en unidad, como hemos visto. Gracias por la autoridad que tú has delegado sobre tu iglesia local y global. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los hombres que tú has levantado. Y mujeres también. Gracias por Rosa, por lo que ella significa también para Pepe y para nosotros. Y bendícelos grandemente, Señor. Bendice a este varón tuyo, También la familia, los hijos, los nietos. Señor, cuídalos, protégelos. Gracias por el gozo que ellos siempre tienen para transmitirnos la verdad de tu palabra. Así que, Señor, prepáranos también para esta tarde y el tiempo juntos en nuestras casas, que podamos agradarte en nuestras conversaciones. Alabado seas por Cristo Jesús. Amén. 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 Eso. Un aplauso a vuestros pastores, ¿no? Un aplauso.